Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren de lo mejor. Les habla su amigo Isaac. Y el día de hoy, amigos, acabo de spawnear en un lugar diferente. Así es, amigos, en todos los podcasts hemos estado en diferentes lugares, en diferentes spots, con diferentes personas. Y bueno, ya tenía muchísimo tiempo sin hacer otro podcast. Había gente que me decía, oye, nomás fue como de un ratito y ya se te bajó. No, aquí estamos, aquí seguimos en el podcast. La verdad es que no he sido muy consistente porque yo soy una persona que cuando tengo el sentir de parte de Dios, hago algo, como que digo algo. Yo soy muy obediente a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él me dice, hey, quiero que hables algo nuevo, yo hablo algo nuevo. O cuando quiere el Espíritu Santo que yo traiga un invitado a este podcast, bueno, pues lo traigo. No, siempre y cuando se pueda. Bueno, el podcast pasado fue con Isaí Polanco, hablamos un poquito sobre el Espíritu Santo, sobre un poquito de la relevancia de la iglesia, de lo que la iglesia ahora mismo necesita, lo que la iglesia ahora mismo es. Pero el día de hoy spawneamos en un parque, así es, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, spawneamos en un parque, Daniel y yo. Daniel está detrás de las cámaras, como siempre. Y spawneamos, amigos, en un parque para hablarles sobre las generaciones. Así es, vamos a hablar el día de hoy sobre tus generaciones, sobre las bendiciones generacionales y sobre las maldiciones generacionales. Es algo que creo que es importante entender, ¿no? Y más para los jóvenes, que tú entiendas qué tan importante es tu generación, ¿no? Qué tan importante es los que vienen detrás de ti. Y no solamente para jóvenes, también para los adultos, para los líderes incluso, porque la generación, el significado de generación es pues tú y los que vienen para contigo, a donde tú estás, ¿no? Entonces, donde hay ese crecimiento, ¿no? Donde hay ese traslado, ¿no? Entonces, entender que las generaciones son muy importantes tanto en el liderazgo, tanto en tu familia, tanto en muchísimas partes. Y bueno, hoy quiero hablarte un poquito sobre las bendiciones y las maldiciones generacionales. Cómo podemos romper con maldiciones generacionales. Cómo es que podemos provocar una bendición generacional a tu vida, a tu familia. Y no creo que la palabra no es provocar, es establecer una bendición generacional. Y ahorita te voy a decir por qué la palabra establecer. Quiero pedirles perdón por el micrófono que tenemos, está muy feo. Pero les prometo que vamos a poner otro micrófono diferente. Pero suena muy bien, así que bueno, no importa mucho cómo se vea, sino cómo funcione, ¿no? Entonces, quiero leerte el Salmo 112, los versículos 1 y 2. Quiero leerte un poquito lo que dice este Salmo y quiero que entiendas más o menos, porque aquí está la clave, la clave para que tus generaciones sean bendecidas, para que, joven, tus generaciones, tus hijos, los hijos de tus hijos sean bendecidos y cómo evitar una maldición generacional. Dice, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escucha lo que dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces, aquí prácticamente nos está dando la respuesta, ¿no? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Quiero que pongamos muchísima importancia en la palabra el hombre que teme a Jehová. Quiero que lo pongamos. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y hablando de este hombre, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Entonces, el Salmo 112 comienza diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, este versículo destaca que la clave para experimentar bendiciones generacionales es el temor de Dios. Entonces, aquí te da la clave, dice, el bienaventurado, el hombre que teme a Jehová. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz, ¿ok? Entonces, el hombre que teme a Jehová. Y quiero hablarte un poquito sobre el temor a Dios, ¿no? Que el temor a Dios muchos lo hemos interpretado como literalmente miedo, ¿no? Yo creo que muchísimas veces hemos experimentado una situación en la cual nosotros esperamos un castigo de parte de Dios porque algunas personas ven a Dios como juicio, ¿no? O como un Dios que castiga constantemente o que está buscando la manera de castigarte. Entonces muchas veces nosotros vemos a Dios como algo malo, ¿no? Y eso genera un temor de miedo hacia Dios. Pero el temor de Dios no es tenerle miedo, sino la reverencia. Y ahorita te voy a explicar qué significa la reverencia. Porque, escucha esto, no lo escribí, se me borró.
Pero la palabra temor viene de la palabra yaré o yare, no sé cómo se dice, no sé si traes acento o no, pero lo que sé es que se pronuncia Y-A-R-E, que significa yare, que significa también reverencia. O sea, viene de la palabra en griego reverencia, que puede ser también como respeto, reverencia. O sea, siempre se refiere a esos tres, a temor, a reverencia, a respeto. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre temor a Dios, cuando nosotros hablamos sobre temerle a Dios, es una reverencia a Dios. Y la reverencia es más que el respeto. La reverencia es algo mucho más que el respeto, ¿no? Porque yo creo que hay personas que respetan a Dios. No sé si tú has conocido a algún amigo tuyo o alguna amiga tuya que no sea cristiana, que no conozca del evangelio, y esta persona, cuando tú le hablas de Dios, él nunca se burla de Dios o él nunca se burla de las cosas de Dios. Eso es porque respeta a Dios. Porque hay un respeto de parte de esa persona a Dios, porque sabe y reconoce que hay alguien mayor que él, que hay algo mayor que nosotros. Entonces, yo creo que la reverencia es más que el respeto. O sea, es más que eso, es más que solamente respetarlo, es más que solamente eso, es más bien el respetarlo, valorarlo, obedecerlo, reconocer nuestra posición y la posición de Dios. Y no solo reconocerlo, también vivirlo, ¿no? Porque el vivir una vida de adoración no simplemente se refiere a siempre cantar canciones bonitas o algo por el estilo, sino que una vida en adoración es una vida de reconocimiento. Y quiero que lo comprendas. La vida de adoración es una vida de reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Y yo le explicaba esto en un discipulado con unos amigos que decía yo, o sea, la verdadera adoración está en reconocer la grandeza de Dios en las cosas pequeñas. O sea, por ejemplo, hoy creo que es el día perfecto para hablar sobre esto, porque hoy estamos en un parque, ¿no? Entonces, en este parque yo puedo ver cosas como hojas, ¿no? Como insectos, o puedo ver cosas como pasto. Y nosotros poder reconocer la grandeza de Dios en esto y decir cómo Dios es tan perfecto, es tan creativo, cómo Dios puede ser tan ilógicamente inmenso, ¿verdad? De crear todo para nuestro bien, de crear una hoja de papel, de crear árboles para purificar nuestro aire, de poder crear una hoja. O sea, todo tiene su función y todo tiene su ciencia, todo tiene sus componentes, todo está creado con muchísimo detalle por Dios. Entonces, el reconocer el que tienes un Dios grande es un reconocimiento que Él es mayor que tú, que Él es mejor que nosotros, que Él es otra cosa. Muchos decimos y cantamos a Dios y le decimos, es que tú eres santo, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo hemos cantado y lo hemos repetido, oye, Dios es santo y Dios es santo, pero yo te quiero preguntar este día, ¿conoces la palabra santo? ¿Sabes lo que significa la palabra santo? La palabra santo viene de la palabra Mekadesh, ¿no? Que significa el Dios que apartó, ¿no? O el apartado. Y el decir que Dios es santo es reconocer que Dios está apartado de todo. O sea, que Dios no tiene ningún tipo de competencia, que Dios no se le puede comparar a nada o a nadie. No hay nada que pueda ni siquiera competir con Dios. No existe algo. Por eso Él es apartado, porque Él es otra cosa diferente a todo lo que nosotros conocemos, a todo lo que nuestra mente lógica conoce. Él es santo, Él es otra cosa totalmente distinta. Entonces, a lo que quiero llegar es el reconocimiento a Dios, el reconocer tu posición y la posición de Dios es reverencia también. Y eso también viene de parte en el temor de Dios. Entonces, si quieres tener una generación bendecida sobre la tierra, si quieres que tu descendencia sea poderosa sobre la tierra, entonces te va a tocar reconocer la grandeza de Dios. ¿Tiene sentido? Si tú quieres tener una descendencia poderosa en la tierra, lo que tienes que hacer es doblar rodillas, es humillarte ante Dios y entender que Él es el único grande, que Él es el único Dios, que Él es el apartado, que Él es el santo de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y claro,
Pero hemos tenido este concepto del temor de Dios, ¿no? Del temor de Dios, que significa tenerle miedo o algo por el estilo, cuando eso no es lo que es Dios, sino Dios es bueno. Dios no está esperando castigarte, Dios está esperando restaurarte. Muchas veces nos acercamos a Dios pensando que Él nos va a castigar por algo que hicimos, pero lo que Dios está esperando de ti es una humillación, es un reconocimiento. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, para que Él pueda glorificarse en ti. Y que puedas entender el temor de Dios. Que el temor de Dios es reconocimiento, es reverencia, es respeto, es obediencia a Dios. Entonces, ¿quieres tener una generación bendecida sobre la tierra? ¿Quieres tener una generación de poder en la tierra? Creo que vamos a empezar a practicar el temor a Dios. Y yo creo que una vez yo estaba con mi primo en un evento aquí en Tijuana. Y me acuerdo que un pastor que fuimos a ver, que se llama Emanuel Gagiola, que le mando un saludo, no sé si me vaya a ver, pero lo que sé es que es un hombre muy usado por Dios. Y él me dijo, lo que tienes que hacer, me dijo, para que tu adoración pueda mejorar o que tu adoración pueda ir a otro nivel, es pedirle a Dios que aumente el temor por Él. Entonces yo entendí que una de las claves más importantes para poder tener una descendencia poderosa en la tierra es orar y decirle: Señor, aumenta el temor por ti. Aumenta en mí el temor por ti, que yo pueda reconocerte siempre, que yo pueda acordarme de ti siempre, que yo pueda siempre pensar en ti, que yo pueda siempre reconocer cuál es mi posición y cuál es tu posición. O sea, Señor, aumenta el temor por ti para que yo pueda vivir una vida de adoración. Creo que eso es lo más importante. Pero yo creo que las bendiciones generacionales llegan cuando nosotros empezamos a tener temor por Dios, cuando nosotros empezamos a vivir una vida de adoración, cuando empezamos a reconocer cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Dios. Pero la realidad es que muchísimas veces tenemos que eliminar maldiciones generacionales para que puedan venir bendiciones generacionales. Tiene que haber una restauración para que la bendición pueda caer. Entonces, ¿qué pasa con las maldiciones generacionales? Hemos hablado sobre las bendiciones generacionales, pero ¿qué pasa con la maldición generacional? ¿Es real la maldición generacional? ¿Por qué sucede una maldición generacional? Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, Dios menciona que las consecuencias del pecado pueden afectar hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, si quieres leerlo, léelo ahí. Yo quiero, no quiero profundizar tanto en eso, pero no quiero buscar el versículo porque no lo tengo aquí, pero en Éxodo 34, versículo 7, dice que las consecuencias del pecado menciona que pueden afectar hasta tu tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa? Esto no significa que Dios castiga injustamente. O sea, esto no significa que Dios te va a castigar por algo que tu papá hizo hace 3 o 4 años. Que Dios a ti te va a poner un castigo por algo que tu papá hizo hace 10, 15 años. Claro que no. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, ¿qué nos está mencionando esto? O sea, esto nos está mencionando que Dios no te va a castigar injustamente, pero las consecuencias del pecado pueden alcanzar a tus generaciones. Por ejemplo, si alguien de tu familia vive en pecado como en una adicción o violencia, es probable que ese comportamiento afecte negativamente a los hijos. Los hijos pueden crecer en un entorno disfuncional. Yo creo que muchísimos de los que están viendo este podcast, o los que están escuchando este podcast mientras manejan, se pueden imaginar su infancia. Y muchos de ustedes pueden imaginarse su infancia como algo bueno, o pueden recordarlo como algo malo, ¿no? El decir: no, yo tuve una infancia muy bonita, tuve una infancia donde mis papás me dieron todo, donde estuve yo siempre jugando y siempre me dieron lo que yo quería y mis papás se amaban. Pero yo creo que más de uno de los que me está viendo tuvo una infancia difícil, tuvo una infancia disfuncional, tuvo una infancia que prefieren no recordar. Y yo creo que eso es por causa del pecado que hay en tu casa, que se vive en tu casa, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien vive en una adicción a las drogas, si hay un matrimonio disfuncional, si hay violencia o maltrato, eso te lleva a ti a tener traumas.
a tener problemas como ansiedad, como depresión, puede afectarte negativamente ese entorno disfuncional. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que entonces tú empiezas a querer buscar unas salidas. Todos cuando nos sentimos mal, inconscientemente buscamos una salida. Y esa salida puede llamarse de muchas maneras. Puede llamarse fornicación, puede llamarse drogas, puede llamarse alcohol. Entonces, cuando afecta negativamente tu entorno en ti, cuando afecta negativamente un entorno disfuncional de familia, entonces eso probablemente afecte también a ti y te haga caer en el mismo pecado en el que estás. Puede ser que esos traumas te generen ira y tú también, cuando tú tengas tu propia familia, vivas en un entorno disfuncional, ya que tú tienes problemas con la violencia, con el abuso, con el enojo. O puede ser que caigas en una adicción a las drogas, una adicción al alcohol. Y eso va a afectar obviamente negativamente tu entorno. Y eso pasa porque nosotros no sanamos heridas del pasado, porque nosotros no sanamos esa depresión, porque no sanamos ese trauma, lo traemos ahora a nuestro entorno que nosotros creamos como familia y entonces la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación y así va a pasar. Las consecuencias del pecado traen las maldiciones generacionales. Las consecuencias del pecado son una maldición para nuestras familias, para nuestra descendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios nos dice, la clave para que tú tengas una descendencia poderosa en la tierra es que tengas temor de mí, que me reverencies, que me respetes a mí, que me obedezcas. Porque el obedecerme, el respetarme, el reverenciarme, eso te va a llevar a vivir una vida sin pecado. ¿Verdad? Creo que muchos ya me están entendiendo. Eso te va a llevar a vivir una vida sin pecado, sin las consecuencias. Lo que Dios quiere hacer con tu pecado, no es eliminarlo para hacerte enojar. Dios quiere eliminar tu pecado para cubrirte de las consecuencias del pecado. Eso es lo que realmente Dios quiere. Dios te ama tanto que quiere guardarte de las consecuencias del pecado. Para que esas consecuencias, porque esas consecuencias no solamente te afectan a ti, te afectan a tu descendencia. De ahí es donde nace estos patrones, porque son patrones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Nacen los patrones de maldición generacional, de conductas erróneas, nacen de una mala decisión que tuvo como consecuencia algo malo. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a un retiro de varones con mi iglesia. Y recuerdo que iba con mis primos y yo, la verdad es que siempre vivimos en un entorno normal, o sea, un entorno de familia, un entorno de amor, un entorno donde no había, donde había dinero, gracias a Dios, o sea, no dinero, pero donde teníamos lo necesario para vivir, donde nunca nos faltó nada. Entonces, cuando nosotros llegamos a este retiro, yo recuerdo que empezaron a dar como sus testimonios con sus papás, ¿no? De que todos van a pasar, no me acuerdo por qué sucedió eso, pero lo que recuerdo es que estaban como haciendo énfasis en nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Entonces varios pasaban a enfrente y decían, no, es que mi papá abusaba de mí, me golpeaba, me hacía esto, me hacía el otro. Entonces yo empecé a plantearme mi vida y agradecer por lo que había tenido. Yo empecé a plantearme y decir, brother, yo siempre viví en un entorno muy bonito. Yo viví en un entorno donde mi familia siempre estuvo bien, donde nunca tuve que pasar por nada. Pero, oye, en el retiro empiezas a escuchar esa sarta de cosas, de dices, no manches. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente tan mala en este mundo que maltrate tanto a sus hijos? Pues déjame decirte que existe esa gente. ¿Por qué? Por las consecuencias del pecado, porque decidieron vivir mal, porque decidieron vivir lejos de Cristo. Ahora las consecuencias del pecado están afectando a su descendencia. Entonces, los traumas por parte de una infancia difícil, o la ausencia, escucha bien, la ausencia de un padre, es muchísimo más dañina que otra cosa. La verdad. O sea, la ausencia de un padre puede afectar tanto a tu vida, de verdad, o de una madre.
puede faltar ese amor de padre, ese amor de madre. La ausencia puede afectar muchísimo, muchísimo a cómo tú te sientes, te puede afectar tanto. Entonces, esos traumas por parte de una infancia difícil, por la ausencia, puede ser que nunca lo tuviste, puede ser que nunca tuviste un papá o una mamá. Ellos no hicieron lo que les tocaba hacer, ellos decidieron hacer otra cosa en vez de estar contigo. Entonces eso también trae consecuencias y eso también trae maldición a tus generaciones. Porque entonces los traumas por abandono, depresión, todo eso empiezan a salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hacer conciencia. Yo quiero que todos los que estén viendo este podcast, mientras lo estás viendo y mientras lo estás escuchando, que empieces a hacer conciencia, que empieces a, como dice una profe que tengo, dice a darle que el hámster empiece a correr dentro de la bolita, ¿no? Dentro del círculo. Que empieces a pensar, ¿cuál es la maldición generacional que ha estado persiguiendo a mi familia? Alcoholismo, irresponsabilidad financiera, o mala administración financiera. Pueden ser varias cosas, pueden ser muchas cosas. Puede ser drogadicción, adulterio. ¿Qué es lo que a mi familia le ha afectado por generaciones? Yo creo que es necesario que hoy le preguntes a Dios: Señor, ¿qué es lo que ha estado afectando a mi familia? Y romper con eso. Pero el romper con eso, dice la Biblia que la fe, en el libro de Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces yo puedo orar y decir: Señor, yo identifiqué cuál es la maldición generacional en mi familia, cuál es la maldición generacional de mis generaciones. Pero quiero ahora que lo pongamos en práctica. Y bueno, obviamente no siempre está en nuestras manos, ¿no? Obviamente pues yo no puedo ir con, no sé, si se está repitiendo un patrón fuera de mi entorno. Por ejemplo, mi entorno son mis 2 hermanos y mis papás. Pero yo sé que la maldición generacional está en un tío, ¿no? O en una tía que está por fuera de tu entorno. Entonces, no hay mucho que hacer. Pero mientras tú tengas en tu casa estos problemas, mientras tú seas el que sigue repitiendo esos patrones, tienes que cambiar actitudes, tienes que cambiar, ¿cómo se llama? Tienes que cambiar hábitos. Tienes que cambiar hábitos, tienes que cambiar costumbres para que eso pueda ir saliendo, para que eso deje de ser, ¿no? Y muchas cosas de mi familia, por ejemplo, en mi caso, todos mis tíos, todos tuvieron hijos antes de los 20 años. ¿No? Algunos de mis tíos, algunos de mi familia, mis abuelos también, mis bisabuelos también, todos tuvieron hijos antes de los 20. Entonces, ¿qué fue lo que cambió eso? Porque yo no tengo hijos, tengo 21 años. Pero ¿qué fue lo que cambió eso? ¿Qué fue lo que hizo que se rompiera esa maldición generacional? Bueno, pues que hubo un cambio de hábitos, que hubo un cambio en la crianza también, porque mis papás me criaron entendiendo como lo que significaba tener relaciones, lo que significaba tener una novia, lo que significa relacionarse con alguien, lo que significa el matrimonio. Entonces, a lo que me refiero es, tiene que haber un cambio, tiene que haber una acción. Tanto tú con tus hijos, tanto yo como persona, tenemos que cambiar hábitos para que no se vuelvan a repetir los mismos patrones. Y es necesario orar para que Dios te dé fortaleza, para que el Espíritu Santo te dé guianza. Pero es necesario también que cambiemos hábitos, que cambiemos actitudes, que seamos transformados por medio del Espíritu Santo. Que podamos renovar nuestro entendimiento para poder criar a nuestros hijos, no con nuestros traumas, sino con la guianza del Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que no podemos transmitirle esto a estas generaciones. No podemos transmitirles el pecado, las consecuencias. No podemos transmitirles traumas, depresión. Yo creo que esta es la época, es la generación con más depresión y ansiedad de la historia. No podemos seguir transmitiendo eso. Familia, iglesia, amigos, jóvenes, tenemos que cambiar hábitos para que no se vuelvan a repetir los mismos patrones en nuestras generaciones. Y ahora quiero que entiendas un poco sobre las generaciones benditas. O sea,
que es una generación bendita. El versículo 2 del Salmo 112 dice, su descendencia, está hablando del hombre temeroso de Dios, dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí encontramos una promesa clara. Las bendiciones de una vida justa no se limitan a la persona que la recibe, sino que alcanzan a las generaciones futuras. O sea, Dios nos promete que no solamente, o sea, que si nosotros tenemos temor de Él, que si nosotros tenemos reverencia delante de Él, una comunión con Él, el amor al Espíritu, que las bendiciones de eso no solamente te van a alcanzar a ti, sino también a tus generaciones. Y eso obviamente tiene una explicación espiritual, ¿no? Porque Dios es bueno y porque Dios lo hace de maneras en que nosotros no podemos entenderlo, porque es algo espiritual, ¿no? Es algo ilógico para nuestra mente. Pero si te pones a pensar, si nosotros seguimos el camino de Dios, eso consecuentemente nos va a llevar, no sé si existe esa palabra consecuentemente, pero por consecuencia eso te va a llevar a poder criar, como lo estaba diciendo hace un momento, a criar de manera correcta a tus hijos, a poder enseñarle a tu generación que sigue, de jóvenes a lo mejor, como tu líder, como líder de alabanza, como líder de jóvenes, a enseñarles a las futuras generaciones cómo es que se debe de hacer, cómo es que debes de mantener una relación con Dios, cómo es que debes de reaccionar ante ciertas situaciones, y eso por consecuencia va a traer bendiciones generacionales por el cambio de los hábitos. Entonces, espiritualmente podemos entender que Dios puede darnos la bendición, que puede bendecirnos si nosotros tenemos temor de Él, si nosotros tenemos una relación con Él. No sé si me estoy explicando, pero Dios lo puede hacer. Y eso va a traer bendiciones a tu generación, tanto familiar, tanto a tu generación de amigos, tanto a tu generación de jóvenes en tu iglesia. Yo creo que Dios está trayendo una generación de poder y fuego. Últimamente lo he estado sintiendo mientras oro. Yo sé que Dios va a traer una generación de avivamiento, un jóvenes de avivamiento. Pero tenemos que transmitirle a esta generación que lo más importante es el temor a Dios, que lo más importante es una relación con Dios. Entonces, algo que nosotros debemos de entender es que la santidad y la obediencia son importantes y nos beneficia espiritualmente y nos beneficia emocionalmente y nos beneficia en muchos aspectos, hasta físicamente pueden bendecirnos, y estas bendiciones pueden influir en la prosperidad espiritual. Puedes prosperar espiritualmente, puedes tener una relación cercana con Dios, puedes tener una relación profunda con Dios, y bueno, también en tu estabilidad emocional, ¿no? Por ejemplo, una herencia de paz, de confianza en Dios. Yo creo que lo que nosotros creemos lo transmitimos a la gente que nos sigue, a la gente que nos quiere, y creo que más en el entorno de tu familia. Yo creo que lo que nosotros transmitimos es lo que nosotros creemos. No, porque si yo soy una persona incrédula, y yo todo el tiempo estoy hablando incrédulamente y estoy hablando, no, es que no creo que se pueda hacer, no, es que está esto aquí, está acá, y vivo todo el tiempo con un pensamiento de incredulidad, entonces lo que le voy a transmitir a mi entorno es incredulidad. Genuinamente lo que voy a transmitir es incredulidad. Y las demás personas que están conmigo, no solamente mis hijos, sino la gente que me sigue, a mí como líder, como pastor de una iglesia, entonces les voy a transmitir incredulidad, les voy a transmitir, no se puede, no podemos hacerlo, es que está muy lejos, es que está muy caro. Entonces cuando nosotros transmitimos la incredulidad, también la demás gente ahora se vuelve incrédula. Los que te siguen se vuelven incrédulos porque nosotros le transmitimos eso. Entonces, si nosotros transmitimos bendición, si nosotros transmitimos el temor de Dios, si nosotros transmitimos el amor de Dios, lo que vamos a transmitir y en lo que vamos a influir es en el amor de Dios. No sé si me entiendes. Pero lo que quiero darte a entender es que lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú no tienes una relación con Dios, en algún momento va a salir. Porque lo que nosotros hablamos es lo que tenemos en el corazón. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, probablemente lo que hables no sea más bonito que el silencio.
me pasé de lanza, pero quiero volver a repetirlo. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, probablemente lo que digas no sea más bonito que el silencio. Entonces, yo creo que lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos, eso es lo que transmitimos también. Y si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en Jesús, si nosotros creemos que Dios lo puede hacer, que Dios es un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que liberta, entonces lo vamos a transmitir a nuestras generaciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, también una de las bendiciones que puede traernos esto es la fortaleza y el éxito en la vida. Los principios de vida piadosos que se transmiten a los hijos preparan el terreno para una vida fructífera. Y, a ver, ¿éxito en qué? ¿No? Porque las personas siempre platicamos del éxito, ¿no? ¿Qué significa para ti ser una persona exitosa? Y yo creo que yo les he preguntado a varios, ¿para ti qué significa tener éxito? Y muchos me dicen, yo creo que el tener éxito es comprarte un Lamborghini, vivir en una mansión con alberca, ¿no? Tener 5 o 6 mujeres diferentes, salir de fiesta todos los días, no sé. O puede ser que tu definición de éxito sea tener muchísimo dinero, tener empresas, y siempre le damos por ese lado, ¿no? El éxito tiene que ver con el dinero, o el éxito tiene que ver con el poder. Pero déjame decirte algo, el éxito es subjetivo, porque todos somos diferentes, todos, absolutamente todos. Dios puso una gracia especial en todos. Dios puso una personalidad diferente en todos. Dios puso gustos diferentes en todos. Entonces, por ejemplo, si a mí, Isaac, me preguntas, Isaac, ¿para ti qué significa tener éxito? Yo lo que te voy a contestar es vivir con la persona que amo, casarme con la persona que amo, tener una familia, servir a Dios, tener una casa, a lo mejor no una mansión, pero una casa bonita, tener un buen carro. Eso para mí es más valioso, el estar con gente que amas, el tener la paz de Cristo, el que la presencia de Dios esté en mi hogar. Crear un hogar, un ambiente familiar donde mis hijos puedan crecer, donde podamos desarrollarnos todos en Cristo. Para mí eso es la definición de éxito. Pero para algunas personas el éxito es diferente, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, una de las bendiciones de Dios a tu vida es el éxito en tu vida personal. Pues entonces, si estás pensando en carros, si estás pensando en que vas a tener mucho dinero y que vas a tener muchas casas, pues déjame decirte algo. Creo que necesitas conocer más a Dios. Porque Dios lo que quiere no es hacerte rico. Eso, a lo mejor sí, Dios te quiere hacer rico, pero lo que a Dios le importa más que hacerte rico es formar tu carácter, preparar tu corazón, amar. Uno de los principales mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. El entender el amor de Dios, el entender el carácter de Jesús en ti. Dios a lo mejor sí te quiere hacer rico, yo no digo que no, pero lo que a Dios le importa más que hacerte rico es hacerte un hombre conforme a su corazón. Creo que si tu definición de éxito está en el dinero, entonces quiere decir que necesitas tener una relación más profunda con Dios para que entiendas que lo más importante no es el dinero, lo más importante es tener a Dios en tu corazón y que Él pueda tratar contigo. Yo no dudo que mira, en la Biblia habla sobre el don de hacer riquezas, ¿no? De hacer money, de hacer plata. Y yo creo que Dios se lo da a las personas que se lo piden. Si tú le dices, dice la Biblia que procuremos los mejores dones. Entonces yo le he pedido a Dios, Señor, dame el don de hacer riquezas, dame la mentalidad, la sabiduría, la inteligencia. Pero yo entiendo que Dios primero tiene que tratar con mi corazón para entender que mis ojos no están puestos en el dinero o en las camionetas o en las casas, sino que mi corazón primero está puesto en Él. Entonces, el éxito es tener a Jesús en tu corazón, tener esperanza en Él. Dice la Biblia que el que tiene esperanza en Dios se purifica a sí mismo. Entonces, yo creo que las bendiciones nos alcanzan a nosotros. Mira, aquí dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, no es que nosotros busquemos las bendiciones, es que si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios, las bendiciones nos alcanzan a nosotros. Las bendiciones van a alcanzar hasta nuestra tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Cuando nosotros ponemos en obra sus mandamientos. Mira, dice la Biblia que y por esto se llamarán, espérame, déjame, me acuerdo bien, es que soy muy malo para recordar ciertas cosas, pero dice, y en esto conocerán que son sus hijos, porque se aman los unos a los otros. O sea, quiere decir que no todos somos hijos de Dios. Y muchos creo que me lo han peleado. Oye, ¿todos somos hijos de Dios? No. Juan decía, y por eso, creo que fue Juan el que lo dijo, y por esto conocerán que son sus hijos, porque se aman los unos a los otros. Y el amarse los unos a los otros, ¿es un mandamiento? Claro que es un mandamiento, la Biblia lo dice, lo acabo de decir. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, si pones en obra sus mandamientos, las bendiciones te alcanzarán. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú pones en obra ¿cómo se llama? Si tú pones en obra los mandamientos de Dios, entonces tienes el privilegio de ser llamado su hijo. Y también las bendiciones, tienes tú el privilegio de que las bendiciones te van a alcanzar a ti y a tus generaciones. Entonces espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Entender que la gente que dice es que todos somos hijos de Dios. No. Si tú no amas a Dios, si tú no guardas sus mandamientos, si tú no amas a tu prójimo, entonces, ¿cómo? O sea, Juan lo decía, por esto van a conocer que son sus hijos, porque se aman los unos a los otros. Y hay gente que no ama a su prójimo, hay gente que no ama a su amigo, que no ama a la gente de la iglesia, que no ama absolutamente a nadie, que no le importa a nadie más que él mismo. Y estoy hablando un poco duro, pero es la verdad. Y dices, es que todos somos hijos de Dios. No, porque no me amas a mí, porque no amas a tu hermano, porque no perdonas. Llévate eso a tu casa el día de hoy. Pero bueno, entonces lo que quiero el día de hoy decirte es que lo primero para romper con una maldición generacional, te voy a dar 4 puntos rápidos. ¿Cuánto tenemos de podcast? Ok, ya vamos a acabar. Solamente 4 puntos para poder romper con cualquier maldición generacional que haya en tu familia, en tus generaciones, como iglesia, en lo que sea. El primer paso es arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado que haya abierto una puerta a una maldición generacional. Yo creo que lo primero es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino viene con el alejamiento al pecado. No sé si se dice el alejamiento, se dice como el arrepentimiento tiene que ver con alejarse también del pecado. O sea, dice la Biblia que el que se arrepiente y abandona su pecado, ese alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te arrepientes, por consecuencia también vas a alejarte del pecado. Entonces, tenemos que arrepentirnos de verdad y alejarnos de eso que abrió puerta a una maldición generacional. El segundo paso es orar y declarar la obra de Cristo sobre nuestra familia, rompiendo toda maldición generacional. Porque creo yo que esta generación, o tú que me estás escuchando, Dios te escogió a ti para romper con toda maldición generacional. Si tú estás escuchando este mensaje y llegaste hasta aquí, quiero decirte que Dios te escogió para romper con maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a ser el cimiento para que puedas crecer. Un cimiento es como la base, una base sólida en la cual se puede construir algo que sea alto y que sea resistente. Entonces nosotros somos el cimiento para que esta generación crezca. Pero el cimiento tiene que ser siempre fuerte, ser siempre firme, porque si no se cae. Entonces, lo primero para que ese cimiento sea fuerte es arrepentirnos, y lo segundo es orar y declarar que la obra de Cristo está sobre mi familia, que Dios está con nosotros, que el diablo, que el enemigo no tiene poder contra ti. Y vamos a romper con toda maldición generacional con esto. La tercera es vivir una vida de obediencia y santidad. Guardar los mandamientos de Dios, cultivando una vida de rectitud, una vida de justicia. Creo que eso nos lleva
a cuidarnos de las consecuencias del pecado, no tanto por la religiosidad, de tienes que vivir en santidad, bla, bla, bla. No, no es religiosidad, es que Dios te quiere cuidar y guardar de las consecuencias del pecado. Por eso es importante que tanto tú como yo podamos siempre guardarnos y apartarnos del mal, apartarnos de aquello que pueda provocar, abrir otra puerta, abrir otra maldición generacional. Yo creo que lo más importante es vivir en obediencia y santidad. Y el número 4, y para mí es el más importante, ser ejemplo. Para mí el ser ejemplo es poner en obra los mandamientos de Dios, es ser un ejemplo de fe, de amor, de fidelidad, como te lo decía, lo que nosotros creemos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros escuchamos, eso es lo que transmitimos. Entonces, el ser ejemplo es clave para que nosotros podamos tener bendiciones generacionales, para que nuestra generación sea una generación de poder sobre la tierra, el ser ejemplo para nuestros hijos de fe, de amor, de fidelidad, poder reflejar el carácter de Cristo a nuestros hijos, a nuestro grupo de jóvenes, a nuestra iglesia como pastores, como líderes, como papás. Creo que eso es lo más importante de ser ejemplo, el reflejar el amor de Cristo, el carácter de Cristo. Creo yo que quedó bastante claro. Creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Quiero agradecerles a todos por mirar los podcasts pasados. Subimos una prédica apenas de que estuvimos en Ciudad de México. Vayan a verla, es muy buena prédica, es una muy buena enseñanza sobre la construcción de la relación con el Espíritu Santo. Vayan a ver la prédica también, vengan a ver este tipo de enseñanzas. Vamos a tener más enseñanzas, vamos a tener más invitados, pero bueno, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Creo que el siguiente podcast no sé cuándo vaya a ser, ni en dónde vaya a volver a spawnear, pero lo que sé es que Dios va a volver a hablar a tu vida otra vez. Así que, ¿quieres tener una generación de poder sobre la tierra? Ten una relación con Dios. Teme a Dios, reverencia a Dios, respeta a Dios, obedece a Dios. Y tus generaciones van a ser generaciones benditas y poderosas sobre la tierra. Dios te bendiga.